etapa tan compleja de la enfermedad, de la pandemia y precisamente de nuestra República Argentina, estamos con el director de uno de los hospitales insignia en la lucha contra el coronavirus. Estamos hablando del doctor Miguel Díaz, que es director del Hospital Rawson. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. Buenas noches, Fabiana. Yo le decía recién, con una tremenda cara de cansancio, ¿no? Sí, estamos cansados. Ha sido el año pasado un año muy largo y este año pinta para largo también, con poco descanso, ¿no? Y ¿A con dónde mucho estamos estrés. parados en el día de hoy, doctor? Bueno, en este momento con una gran cantidad de casos, un número creciente de casos. Nada hace pensar que en los próximos días vayan a bajar los casos, al contrario, probablemente aumenten. Y esa es la gran preocupación que tenemos todos del ámbito sanitario, ¿no? Donde el sistema tiene un límite que son el número de camas, y a la par que va creciendo el número de infectados, va creciendo también el número de internados y la necesidad de internación, ¿no? ¿Da la sensación de que es como más agresiva esta segunda ola, doctor? En realidad creo que tiene que ver, hay muchas cuestiones acá, Fabiana. Al aumentar el número de casos, tenemos mucho más casos, tenemos el doble de casos del año pasado, mucha más gente internada, entonces eso significa que estamos asistiendo a personas, digamos, de distintas edades, que llegan tardíamente a la consulta muchas veces, sobre todo a las personas jóvenes que piensan que no les va a ocurrir nada y llegan tardíamente, entonces por ahí uno está asistiendo, no es que haya cambiado la enfermedad, sino que está asistiendo a más personas y más personas en internación y personas más jóvenes. Claro, también se hablaba, yo lo escuchaba los otros días decir precisamente que ahora hay muchos más hisopados, entonces se detectan obviamente muchos más contagiados. Pero el proceso de la enfermedad debiera ser el mismo, doctor, ¿o tendrá que ver en este proceso las nuevas variantes que se han incluido? Puede tener que ver las nuevas variantes. Sabemos que la variante de Manaus que está circulando acá y la variante andina provocan una enfermedad más transmisible, más rápida, pero no hay indicios de cambio en la gravedad de las personas. Sí sabemos que hay personas más jóvenes afectadas, y las personas jóvenes con factores predisponentes tienen muchas veces una mala evolución. Es decir, yo insisto con esto que hasta ahora, hasta hoy, no hemos visto cambios en la evolución de la enfermedad. Sí, grupos etarios más jóvenes afectados, ¿no? Esto no podemos decir que nos sorprendió. ¿Hemos menospreciado de alguna manera esto? Yo me acuerdo cuando el año pasado, a fines del año pasado, ya el ministro Cardoso decía, en junio esperamos el pico. Y nosotros decíamos, pero en junio, cuando en esa etapa, incluso en enero y febrero, parecía que estábamos bien respecto a la cantidad de casos. Estamos hablando de este año. Sí, sí, sí. Sí, es que yo creo que en cierta forma hay muchas cuestiones que se han relajado, la circulación de las personas se ha relajado, la cuarentena del año pasado que permitió preparar el sistema sanitario fue muy larga y lógicamente la gente está cansada, eso uno lo entiende. Y por otra parte, toda pandemia, incluso esta, tiene un impacto social y económico muy grande y la ha tenido esta acá también, ¿no? Claro, doctor, obviamente que la salida está en las vacunas, eso lo sabemos todos, ¿no? Sí, las vacunas es la gran esperanza, pero en el mientras tanto, y esto ha sucedido en todos lados, uno tiene que seguir con las medidas preventivas y aún vacunado, porque sabemos que hay personas vacunadas que se infectan, aún vacunados uno tiene que seguir por ahora hasta que disminuya la circulación del virus en la comunidad, seguir con las medidas preventivas. Respecto de los vacunados, doctor, ¿el vacunado se puede volver a reinfectar aún cuando haya tenido COVID? Si se infecta, ¿puede ser un transmisor silencioso? Sí, sin ninguna duda, digamos, no solamente el vacunado se puede infectar, sino aquella persona que tuvo COVID y está vacunada se puede infectar, de hecho ha habido casos, y también transmite la enfermedad. El hecho de estar, es como la vacuna de la gripe, digamos, el hecho de estar vacunado no significa que uno no pueda tener la enfermedad y que no pueda transmitir la enfermedad. Por eso hasta tanto disminuye en la comunidad la circulación del virus, aún vacunados hay que hacer prevención. Se sigue vacunando, por supuesto, en la provincia. Se habla de la posibilidad de que se combinen ciertas vacunas. ¿Cómo estamos con ese tema, doctor? Bueno, esto está en estudio, pero en realidad hasta ahora hay vacunas que no permiten la combinación. Por ejemplo,
Sputnik tiene dos componentes distintos, por lo tanto la segunda dosis debe ser la Sputnik en su segunda dosis. Se puede combinar AstraZeneca y Covishield, que son las mismas vacunas, y hay algunas vacunas que se está estudiando la combinación, pero al ser componentes distintos es muy difícil la combinación de las vacunas. ¿Es posible ponerse una vacuna y luego ponerse otra? Por el caso que uno escucha muchísimas cosas en esta época, ¿no? El caso supuestamente de algunos médicos que han tenido la posibilidad de vacunarse acá y han ido a Estados Unidos y encima se han puesto como un complemento a la Pfizer. En realidad no estaría indicado, digamos, sería una revacunación precoz esta que usted me está hablando. En realidad no sabemos, primero, cuándo se tiene que revacunar la persona vacunada, no sabemos todavía eso. No sabemos si va a ser como el virus de la gripe, que todos los años se reformula la vacuna, de manera que todo es una vacuna muy nueva, todavía están todas en fase 3, por lo tanto hay que esperar para tomar determinaciones en ese sentido, ¿no? Doctor, usted estuvo participando en un estudio muy importante que determinó que la posibilidad de que la Sputnik en su segunda dosis, digamos, podría ser retirada, esa segunda dosis, incluso en pacientes que ya han tenido el COVID, porque justamente desarrollan la misma cantidad de anticuerpos. ¿Es algo así? Sí, bueno, esa es una hipótesis planteada en el estudio ¿no? Una hipótesis que habría que confirmar, hacer un trabajo de campo, un trabajo de investigación y ver si esta hipótesis se puede confirmar. Hasta ahora es solamente una hipótesis. La recomendación es que se coloque la segunda dosis de Sputnik aunque haya tenido la enfermedad, ¿no? Cuénteme cómo se trabaja adentro de su hospital, Rawson. Bueno, es un trabajo de 365 días del año. El hospital no cierra, trabaja todo el día, no es que tengamos una llave, cerramos y nos vamos, volvemos al otro día, trabaja todo el día. El equipo de salud está a las 24 horas asistiendo, la gente de terapia intensiva, el equipo de terapia intensiva que la integra no solamente médicos, sino fisioterapeutas, bioquímicos, camilleros, personal de limpieza, administrativos, es decir, es todo un equipo que trabaja y trabaja las 24 horas. Es un trabajo arduo, es un trabajo que muchas veces estresa muchísimo y esto es bueno decirlo, muchas veces el equipo de salud sufre estas situaciones, no es fácil. Pensemos que el 50% de las personas que entran al respirador en este momento pueden fallecer, ¿no? Entonces, el 50%. Que entran a un respirador. Entonces, asistir a esto y ver que personas fallecen todos los días y muchas personas a veces es muy duro, ¿no? ¿Vamos a llegar a ese momento, ojalá que no, en que tengan que elegir como ha ocurrido en otros países? Ojalá que no, ojalá que nos permita, pero a este ritmo de crecimiento, bueno, el sistema se puede llegar a saturar, el sistema sanitario. ¿A dónde está el colapso, doctor? ¿En la falta de camas o en la falta, por ejemplo, de respiradores? No es el problema tanto del respirador, sino en la falta de unidades críticas de camas y también de personal de salud, ¿no? El personal de salud, en este momento se nota la escasez de recursos humanos en salud formado. Para formar un médico especialista se necesitan muchos años, no solamente los 6 años de la facultad de medicina o la especialidad que sea, de disciplina que sea, sino lo que es la residencia una vez recibido, que son entre 4 o 5 años más, y también la especialización, es decir, rendir la especialidad, que es 1 o 2 años más. Entonces, es mucho tiempo que se requiere para formar un profesional de la salud capacitado, ¿no? Bueno, estamos en un momento clave, nos vamos a ir a la pausa y tras ella me gustaría que hablemos, doctor, de este momento clave, ¿no? En que, bueno, está el reclamo generalizado, por lo menos del sector de la economía activa de la República Argentina, que pide que se levanten ciertas medidas, pero me interesaría saber qué opina usted desde el punto de vista médico. Nos vamos a la pausa. Doctor, estábamos hablando de la difícil situación por la que se está atravesando hoy toda la República Argentina y también nuestra Córdoba, obviamente, que no va a quedar exenta. ¿Cuál es la situación en el Rawson particularmente? ¿Se han montado carpas conexas y demás? Bueno, desde el año pasado está funcionando una carpa sanitaria en el hospital, una carpa estructural enorme.
tiene capacidad para 60 personas internas, 60 camas, que se está empleando para lo que se denomina prehospitalario. Se ha apostado fuerte en la provincia a lo que es prehospitalario, es decir, tratar de reducir de alguna forma el ingreso de las personas al sistema hospitalario, es decir, hacer tratamiento precoz, llegar precozmente con algunos tratamientos que están demostrado que son efectivos. Entonces eso reduciría la atención hospitalaria. Y también en el interior de la provincia se están instalando carpas, el ejército argentino ha instalado carpas en el interior, también otras carpas en otros centros hospitalarios de la provincia. El problema de los pacientes que llegan a tener un cierto importante grado de gravedad, ¿tiene que ver con que se dejan estar, entre comillas? Digamos, lo más importante, predecir la gravedad de una enfermedad tiene que ver con los factores de riesgo previo, es decir, aquellas personas que tienen hipertensión arterial, que tienen diabetes, que tienen obesidad o enfermedad pulmonar crónica o alguna otra patología, tienen mayor riesgo de enfermedad grave. No obstante, hay algunas personas que sin tener factores de riesgo hacen una enfermedad grave. Predecir esto es muy difícil, pero sí lo que se aconseja es que lleguen precozmente al sistema asistencial. Una vez diagnosticado o una vez iniciados los síntomas, al tercer día ya tiene que estar visto y evaluado por un profesional. Por más que vayan y el profesional, no digo menosprecio, pero menoscabe los síntomas que tiene. La persona de alguna manera, más aquella que tiene comorbilidades, algún tipo de patología previa, ¿tiene que exigir o pedir, por decirlo, una placa de tórax? Bueno, se ha comprobado que muchas veces la presencia de neumonía es silente, es decir, no hay síntomas de neumonía, sin embargo la persona tiene una neumonía. Entonces muchas veces hay que excederse en estas prestaciones, ¿no? En este momento tan complejo. Entonces nosotros decimos hoy un vaso de agua, una radiografía de tórax y un tratamiento con suero de equino, lo que sea, no se le niega a nadie. Doctor, recién hablábamos antes de irnos a la pausa del tema difícil, el difícil momento que estamos viviendo y la difícil situación de ponerse en el medio, ¿no? Ni de un lado ni del otro. Pero claro, hay mucha gente que dice, yo ya no puedo sostener esta situación y si no salgo a trabajar, no me voy a morir de coronavirus, pero me voy a morir de hambre. Seguro. Bueno, el impacto social y económico es real en toda pandemia, ¿no? La pandemia de VIH-Sida tuvo un impacto social y económico a través de los años, a largo plazo. Esta pandemia ha tenido un impacto social y económico tremendo a muy corto plazo, en forma inmediata, y eso hay que contemplarlo porque es parte de las medidas sanitarias. Fíjese usted que el Fondo Monetario Internacional el año pasado sacó un documento analizando políticas y política, las dos cosas, políticas y políticas en torno a la pandemia. Y ahí muestran distintas variables con respecto al impacto de la social y económico de la pandemia, es decir, un organismo como el FMI tan cuestionado saca de pronto un documento. Quiere decir que es una preocupación mundial esta, Algunos ¿no? sectores indican que aquellos que fueron protocolizados o que le fijaron normas claras o protocolos claros, no tuvieron mayormente problemas en cuanto al contagio. ¿Usted lo ve así en la vida real y concreta? Yo creo que sí. Hoy sabemos nosotros en Córdoba que la mayoría de los contagios son por reuniones sociales y actividades no esenciales y no se contagia este virus en lugares donde tienen protocolos, donde se trabaja, es decir, ahí hay que actuar y digamos, todas las medidas han tendido a esto, digamos, a evitar el contagio en lugares donde no se hacen actividades esenciales. Doctora, ¿usted estaría en condiciones de fijar una política del deber ser lo que debiéramos hacer? Es muy difícil porque esto para lograr estas cuestiones hacen falta cambios de conducta. Los cambios de conducta no se logran en forma inmediata, es una cuestión sostenida en el tiempo, de formación, de cambios de hábitos, de un montón de cosas. Y es muy difícil. Aún en los países desarrollados como Israel, Australia, con economías muy prósperas, han tenido problemas con esto y la gente no se ha adaptado a las restricciones. Alemania, es muy difícil esto. Sí creo yo que hay que hacer un análisis profundo de la realidad y la gente debe enterarse de lo que está sucediendo realmente. Me imagino que usted en el lugar en que está y el lugar que ocupa se retroalimenta dialogando con los médicos de otros países, ¿no? Con sus colegas.
¿Cuál es el punto de encuentro en la charla, digamos? Y fundamentalmente es muy estrictamente médico, es decir, qué estás haciendo, qué no hicieron, cómo hicieron esto otro. ¿Se lamentan o se pasan fórmulas? No, fundamentalmente compartimos experiencia, compartimos trabajos y también esta cuestión social, es decir, cómo impacta la epidemia en distintos lados. Yo tengo amigos en Barcelona, amigos en Francia, en Italia también, que digamos comparten información y cuentan situaciones similares a pesar de las grandes diferencias entre unos países y otros, ¿no? Obviamente usted está vacunado, doctor. Sí. ¿Usted tuvo coronavirus? No, no tuve coronavirus, no. No, nos cuidamos mucho. La disposición del hospital es que quienes conducen el hospital traten de exponerse lo menos posible y sean los últimos en exponerse. Esto es salvando las distancias como una guerra, como un ejército, es decir, quien conduce debe resguardarse hasta el momento de actuar, ¿no? ¿Tiene miedo? ¿Tuvo miedo? En algún momento sí, yo creo que ya a esta altura uno no tiene miedo y creo que el estrés del día a día uno le quita el miedo, ¿no? ¿Puedo preguntarle si perdió familiares o amigos en esta pandemia? Tengo un amigo. ¿Murió en su hospital? No, tengo un amigo que murió en un centro, en un centro privado. Uno se pone viejo y sonso, ¿no? Un amigo, compañero del secundario, que murió la semana pasada, el domingo en realidad murió, afectado de COVID y otra enfermedad, pero murió. Me imagino que se habrá sentido... Sí, es duro. Desbordado también, sin saber qué hacer, ¿no? Sí, fíjese que nosotros cuando empezamos todo esto en el hospital, charlando con todo el equipo médico, asistencial, le decíamos que bueno, que esto no sabíamos cómo iba a venir y que probablemente teníamos que mentalizarnos para que alguno de nosotros sufriera la enfermedad y no estuviera al término de esto. Por suerte, suerte llegó la vacuna, no se enfermó nadie gravemente, sí tuvimos compañeros internados con respirador que felizmente salieron. Pero no lamentamos vida, pero es duro el ver morir gente, ¿no? Es duro, ¿no? Y también esto de que tantas familias no se pudieron despedir de sus seres queridos, ¿no? Seguro, y también hay que considerar en esto, cuando uno habla del impacto social y económico, que cuando una persona, pierde su trabajo o su negocio sufre, es una realidad. Pero también aquella persona joven que muere en el hospital, tenemos casos donde ha muerto mamá y papá, deja huérfanos, muchas veces dejan a las familias sin sustento, entonces esos también hay que medirlos desde el punto de vista económico. Es decir, como usted dice, hay que situarse en el medio y es muy difícil eso. Es decir, tenemos las dos realidades, la realidad afuera y la realidad adentro que vemos nosotros, ¿no? Doctor, lamento mucho que le haya tocado tan cerca la realidad de su amigo y le agradezco de corazón todo lo que usted y su gente, ¿no? hace por nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes, porque ustedes como comunicadores son muy importantes para nosotros. Gracias. Gracias.